actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos este nuevo día que se acerca al último día de este diciembre del 2021 y nos acerca también al primer día del 2022. Ahí tenemos que preparar toda nuestra batería cargada para que podamos iniciar el año con toda la polenta, con toda la fuerza y con toda la fe de vivirlo mejor que los últimos que hemos vivido. Que se termine esta pandemia y que permita al mundo entero a vivir otra vez como cada uno desea, pero fundamentalmente sin ningún tipo de agobio por la parte de salud. Esperemos que así sea para todo el mundo. Tengo la oportunidad de saludar a dos amigos. Uno está en la Argentina, en la provincia de Salta. Allí quiero saludar al señor Caminos. Señor Caminos, buen día, buen día. Hola Agustín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy con mucho gusto de saludar a Ángel de Fana, que se encuentra en Miami, un cubano de ley. Ángel, buen día, ¿cómo estás? Buen día para usted, para Caminos. Un abrazo para los dos. ¿Cómo iniciaste el año, Ángel? Bueno, pues lo inicié soñando con la Cuba libre y con América próspera. Cuando digo América, digo la América del Norte y la América del Sur. Todos son hermanos y soñando con que podamos vivir en democracia y con prosperidad. Imagino que tendrás un mensaje para los cubanos, aquellos que viven allá en tu tierra. El mensaje, aunque ellos no puedan verlo directamente, pero de alguna forma siempre les llega. El mensaje de que no pierdan la esperanza, que sigan resistiendo, que la solución está en la calle y que de alguna forma este año tenemos que culminar lo que se hizo en el 2021, que el mundo conoció, o sea, que el pueblo reclamando patria y vida con un grito hermoso y reclamando la libertad y la democracia. Muy bien. ¿Cómo empezaste el año, señor Caminos? Bien, la verdad que bien. Salí a pasear el perro y me encontré con algunas personas que estaban en situación de calle, con quienes compartí la Navidad. Yo normalmente no celebro, pero bueno, en este momento me encontré con esta gente y me puse a conversar y terminamos pasando la Nochebuena. Y después me encontré con unos amigos de un barrio de acá cerca de donde vivo. Y bueno, la pasé bastante bien, no me puedo quejar. ¿Vos cómo la has pasado? Bien, todo muy bien. Por supuesto, en familia y saludando a muchos amigos y recibiendo también el deseo de un mejor futuro para todos desde muchos lados del mundo. Pero tenemos a Ángel de Fana y nos vamos a enfocar en él. Ángel de Fana es un natural nacido en La Habana que ha dedicado su vida a luchar por la libertad de Cuba. Tiene una larga historia de momentos sufridos. Fue arrestado el 10 de septiembre de 1962, torturado física y psicológicamente. Tuvo una sentencia de 20 años de prisión por medio de un tribunal militar, sin legítima defensa, como se acostumbra desde que llegó Fidel Castro a esa maravillosa Cuba. En julio de 1963 fue trasladado a la prisión de Isla de Pinos, donde en ese momento ya había más de 6.000 presos políticos de alta condena. En 1967, en el mes de marzo, fue trasladado nuevamente a la prisión de La Cabaña y a partir de 1970 fue trasladado a otras prisiones. Una vida realmente dura la que vivió Ángel de Fana por luchar por la democracia en Cuba. ¿Qué recuerdos tienes, Ángel, cuando uno relata una parte de tu historia? Los recuerdos son, por una parte, son dolorosos de los compañeros que murieron, los compañeros que uno vio sufrir junto con nosotros, pero por otro lado también sentimientos de orgullo de haber tenido la oportunidad de compartir esos años de prisión con cubanos excepcionales, por el coraje, por la fe, por la voluntad de seguir adelante a pesar de todos los inconvenientes. Y también de los momentos tristes para nuestros familiares, que sufrían mucho por estar separados de nosotros y sabiendo
las condiciones terribles en que vivíamos en las prisiones. O sea, los recuerdos son por un lado tristes, por otro lado satisfactorios. Incluso en la prisión los cubanos tenemos la capacidad de alegrarnos. Fuiste liberado en abril de 1983, saliste de Cuba hacia Venezuela y luego llegaste aquí a los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos has triunfado como director de noticias, director de programación, director general de una emisora, La Voz del CID, que ya no existe, pero que tuvo un rol muy importante en aquellos años de la década del 90. ¿Cómo estás viviendo este momento, este 2022 que vamos a iniciar en la relación Estados Unidos-Cuba, o Cuba que se cierra cada vez más para que sus hijos no alcancen la libertad? Efectivamente, muy bien su análisis y no solamente en Estados Unidos, yo creo que en el mundo entero está viendo a Cuba con otros ojos. O sea, durante muchos años los ojos estaban puestos en el gobierno, en la educación, que si había buena educación, que si había buena asistencia médica, lo cual era falso en términos de pueblo. Pero ahora los ojos están puestos en la militarización de nuestro país, en la represión que siempre ha existido, en las injustas condenas que siempre existieron, pero que antes, como decía una película, nadie escuchaba. Y ahora sí, yo el mes pasado estuve 3 semanas en España promoviendo la película Plantados, que se estrenó el día 19 allá en ese país, y noté el cambio, porque en otras oportunidades había estado en España y en otros países de Europa promoviendo la libertad de Cuba, y la reacción era distinta. Y en esta oportunidad uno escucha y ve que hay un mayor grado de solidaridad, no solamente con los ciudadanos españoles, con los amigos españoles, sino también con los medios de prensa, con la actitud de importantes políticos. Tuve la oportunidad de reunirme con varios dirigentes políticos españoles y sentimos la reacción la reacción positiva en cuanto a nosotros los que luchamos en contra de la tiranía. Ángel, la película Plantados es producto de la organización Plantados hacia la Libertad y la Democracia en Cuba, y que tiene como misión apoyar precisamente económica y logísticamente a los prisioneros políticos en la isla. Ustedes siguen mandando ayuda, fundamentalmente económica, a muchas gentes. Contanos un poco de esa acción precisamente de la organización Plantados. ¿Cómo que no? Desde hace más de 20 años nosotros tenemos el compromiso y el deber de ayudar a los familiares de los presos políticos, para que los presos políticos no pueden estar abandonados. Y hubo un momento en la década del 90 donde había más de 300 presos políticos reconocidos por los organismos internacionales, y a cada uno de ellos nosotros enviábamos $50 mensuales a través de sus familiares, además de otras medicinas, otra forma de ayuda. Eso lo hacíamos en aquella oportunidad y teníamos el apoyo incondicional y muy amoroso del gestor y el productor de la película Plantados, que es Leopoldo Fernández Pujals, un empresario cubano que reside en España y que aparece muy poco o casi nunca en los periódicos, en los medios noticiosos, pero que desde entonces ha estado ayudando a Plantados para que realicemos nuestra misión, además de otras personas, de otros donantes, de otros cubanos exiliados que hacen donaciones para que podamos realizar esa misión. Pero fundamentalmente, y tengo que repetirlo, Leopoldo Fernández Pujals, que creó Telepisa en España y después en otros países del mundo, y que es un empresario cubano nacido en Cuba. Y entonces, pues, todavía mantenemos la ayuda a los presos políticos, no a todos. En algún momento, repito, en la década del 90, ayudamos a los familiares de todos los presos políticos, de todos identificados. Pero actualmente reducimos la ayuda para los que tienen mayor condena, o sea, que tienen más de 15 años en la prisión. Y debemos reconocer y debemos recordar que en este momento, además de los presos, los cientos de presos del 11 de julio por salir a marchar pacíficamente reclamando libertad, hay presos en Cuba que llevan más años de lo que estuvo Mandela preso. Que actualmente hay como Hugo de Real,
que tiene 27 años en la prisión, y hay otros que tienen igual 25 años, que llevan 25 años presos, y hacia esos, sobre todo, especialmente hacia esos que tienen más de 15 años en prisión, es que se está dirigiendo la ayuda económica de Plantados a sus familiares. Vamos a hablar un poco de la película Plantados, pero le vamos a darle la bienvenida reiterando el agradecimiento que esté allí a Miguel Caminos desde Salta, en Argentina, que se interesó mucho en la película. Miguel, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Viste Gracias, la película Agustín. Plantados? No tuve el agrado de verla entera todavía, lamentablemente, me encantaría poder verla, ¿La pero vas a ver conozco el pronto? conozco el trabajo de Lilo, que tiene toda esa ambientación, orientación, ¿no? Sobre el Estuvimos tema con él conversando oportunamente. Sí, sí, hemos conversado con él anteriormente. De hecho, he tratado mucho tiempo de conseguir su número y lo he conseguido hace poco y ahí pudimos entrevistarlo. Ujú, ¿Sí? sí. Yo llegué al trabajo de él por medio de un cortometraje que habla de la muerte del gato, que es una familia cubana que buscan matar a un gato para comérselo porque no saben lo que es comer Así es. carne, ¿no? Es una situación que no tienen comida, no tienen agua, no tienen luz, viven una desidia, como dice Lilo, es una psicoaldea, ¿no? Y naturalmente, igualmente en España se estrenó el 19 de noviembre y como ya dije anteriormente, estuve allí presente promoviendo la película y con un grupo de presos plantados, hombres y mujeres, y tuvimos un tremendo recibimiento por los medios, increíble. Yo había viajado otra vez a España y nunca había visto tantas expresiones de solidaridad hacia nosotros los presos políticos y de repulsa hacia la tiranía castrista. O sea que ahora estamos en las negociaciones, lo puedo decir públicamente, estamos en las negociaciones para colocar la película en una plataforma que podrá llegar al mundo entero. Entonces eso yo creo que durante el mes de enero ya quedará acordada y quedará establecida la forma en que va y la plataforma que se va a usar. O sea que se podrá ver en el mundo entero. La podrá ver Caminos y si no la ve por la plataforma, la va a ver en su televisor de todas formas, seguro. Más allá de tu nacionalidad cubana, Ángel, tú eres un hombre muy preparado intelectualmente e incluso en su momento quisiste ser periodista y estuviste preparándote para precisamente ejercer esa actividad. ¿Pudiste hacerlo? Bueno, lo hice en la prisión, En porque la prisión. en la prisión no llegué a estudiar, académicamente. Sí, yo caí preso muy joven y estaba trabajando. Y ahora cuando uno empieza a trabajar, pues se separa un poco de los estudios, naturalmente. Pero en la prisión sí, en la prisión una de las primeras cosas que hice fue estudiar, como hacíamos la mayor parte de nosotros. Y tengan ustedes conciencia de que en cualquier circular del Presidio de la de Pino era un pueblo, era una ciudad, era una sección de la sociedad cubana que estaba encerrada por pensar con libertad. Y entonces ahí habían periodistas, y había médicos, y había psicólogos, y había todo tipo de gente. Y entonces, pues, un periodista ya fallecido, que era periodista, pues mandó a buscar los textos, etcétera, y empezamos a darnos clases de periodismo. Y además, pues, clases de redacción, etcétera. Y después, durante muchos años, fui, como usted explicó, trabajé en la radio como periodista, o sea, en redacción primero y después en sentido general en la producción. Y llevo muchos años editando, o sea, como yo edito una revista Sí. que sale actualmente y ese es mi trabajo profesional. Sí. Me vino a la mente, no sé por qué, a mi amigo Uber Matos Benítez, que murió aquí en Miami. Tuve la oportunidad de disfrutar con él muchas charlas. Tú lo conociste muy bien porque incluso compartiste huelgas de hambre y de sed en la cárcel con él. ¿Tienes algún recuerdo sobre él para transmitir a la audiencia? Mucho. Uber fue un gran amigo, lo conocí en la prisión, efectivamente. Conocíamos de su existencia como uno de los jefes de la Revolución Cubana y además de haber sido uno de los primeros en denunciar la traición comunista de Fidel Castro y por eso estuvo 20 años preso.
Lo conocí en la prisión, pero después trabajé más de 10 años con él. O sea, ese trabajo en la radio era en La Voz del Cid, que de esa organización que presidió Ben Mato, de cual yo formaba parte de su ejecutivo. O sea, fui un gran amigo de Uber y tengo muchos recuerdos de él, de su valentía, de su compañerismo, un hombre muy simple, a pesar de su estatura, verdad, patriótica, muy buen compañero. Después yo estuve trabajando con él en el libro, un libro que él hace su memoria, y yo tuve el privilegio de haberlo acompañado en los últimos tiempos hasta la edición. Llevaba varios años tratando de terminar el libro, y entonces yo había trabajado 3 meses con un sociólogo cubano que, además de mi trabajo en la radio, que produjo un libro que se llama Cuba, mito y realidad, un clásico de la problemática cubana. Y después de haber terminado con él durante 3 años editando ese libro, pues Hugo me pidió que lo acompañara en su trabajo. Muy, muy interesante, un libro hecho por Hugo. Claro que sí. Trabajar con Vilaplana te debe haber dejado también muchas experiencias cuando llevaron adelante el rodaje de Plantados. Contanos un poco alguna experiencia que te venga ahora a tu mente. Lilo es extraordinario. Un trabajador incansable, de un talento tremendo, muy respetado por los artistas, por todo el elenco, por los técnicos, pero también muy buena gente. Muy buena gente. Lilo es de lo que comparte, de lo que te hace sentirte bien. Y yo estuve muchas veces durante el rodaje, porque a mí me escogieron como uno entre 2 de los asesores históricos. O sea que desde el principio tenía que explicar, comentar, discutir, supervisar, rechazar a veces las cosas históricas, desde el punto de vista pura historia hasta desde el punto de vista visual, o sea, cómo eran las camas, cómo eran esto, reunirnos con los técnicos para explicarles lo que era la prisión. Por eso cuando uno ve Plantado, está viendo de verdad, está viendo una prisión cubana bajo el régimen comunista de los Castro. Las experiencias con Lilo son muy buenas. Nos hemos hecho grandes amigos. Miguel, ¿cómo te enganchaste con todo lo que significa no solo la película Plantado, sino el accionar de Lilo y también, por supuesto, de nuestro invitado especial de hoy, ¿no? Ángel de Fama? Y mirá, todo esto empezó a unos 13 años más o menos, cuando yo me tuve que ir de Argentina porque me perseguían pues, públicamente por mi trabajo de investigación. Y llego a La Paz, Bolivia, y ahí conozco a Rafael Lab, que Rafael Lab en ese momento era jefe de contrainteligencia de Cuba y mano derecha de Castro. Y me llamaba mucho la atención que, siendo anticapitalista, anti-yankee, como hace en su cartel, usaba zapatillas Nike. Y él estaba en derechos humanos, que estaban haciendo una huelga de hambre junto con Olga Flores y Marta Montiel, que habían sido 2 mujeres que habían luchado con el Che Guevara en la guerra de Ayacucho de Bolivia, donde fueron a matar bolivianos, siendo extranjeros, donde pertenecen todavía viviendo, ¿no? Bueno, Olga Flores, siendo chilena, vivía en ese momento, recuerdo bien, porque vivía muy cerquita de la agrupación de derechos humanos, en La Paz, donde está el Prado, enfrente de la universidad, y Olga vivía a 2 cuadras, a la vueltita de la universidad, a 2 cuadras de derechos humanos, bajando por una escalera, doblando a la derecha, pasando un restaurante chino, subiendo por el primer edificio, en el último piso, en un penthouse, siendo que era anticapitalista, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, uno de los periodistas de ellos, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, que bueno, nunca tenía para comer, pero vivía en un departamento con 2 dormitorios, televisión de plasma, hace 13 años atrás, ¿no? Que tenía un televisor de plasma, ¿no? Era una cosa muy novedosa. Internet, wifi, tenía todos los servicios, cocina privada, baño privado. Imagínate en Bolivia, ¿quién vive en un departamento con baño privado, cocina privada, televisión, cable, internet y todos los servicios que
en algunos lugares es normal, ¿no? Es decir, Bolivia, yo he vivido 7 años en Bolivia y el común denominador de gente boliviana vive en una piecita y son 5 o 6 personas viviendo en una pieza. ¿Sí? No, es decir, son anticapitalistas, comunistas, pero viven como ultracapitalistas. No se niega nada. De hecho, mi psiquiatra es comunista también. Obviamente no conoce mi inclinación de mi forma de pensar porque si yo estaría internado, ¿no? Porque vos imaginate, es comunista, anticapitalista, pero anda en un Audi, coupé, blanco, con vidrios negros, y tiene 2 iPhone, no uno, 2, a falta de uno. Es medio raro, ¿no? Pero bueno, son anticapitalistas medio raros porque utilizan el capitalismo que se les caen los billetes de los bolsillos, ¿no? Pero están en contra de la empresa, siembran el odio en contra de los ricos, el que tiene, pero ellos tienen también. Tienen más de lo normal, ¿no? Ángel, mucha gente aquí en Miami fue a ver la película. Realmente fue para muchos un momento muy conmovedor y para otros fue una gran experiencia. ¿Se podrá volver a ver la película aquí en Miami? Bueno, se podrá ver en una plataforma. No creo que se han hecho presentaciones particulares después del estreno. Han solicitado en el Teatro Tower de Miami, por ejemplo, se ha repetido la exhibición para grupos especiales que lo han pedido. Sí. Y se seguirá haciendo esto. Pero se pondrá, yo creo que difícilmente se va a poner nuevamente en cine, por lo menos en una etapa próxima, porque va a ir a una plataforma. Y en la plataforma pues lo verán mucha gente más en la televisión. Pero también el interés nuestro y del productor, o sea, de Leo, como le llamamos nosotros, y de Lilo, naturalmente, es de que la vean en Cuba. Y gracias al ingenio nuestro y del hilo sobre todo, nosotros pudimos introducir la película en Memorias de forma tal que el mismo día que se estrenó en el Festival de Cine de Miami, la estaban viendo en Cuba. Y después de eso hemos seguido introduciendo la película y es nuestro propósito que allá, a pesar de la censura, a pesar de la represión, a pesar del totalitarismo, los cubanos puedan ver la película. Además que muchos la vieron por YouTube. Sí. Cuando la estaban, o sea, que estaban pirateando la película y durante mucha gente la vio pirateada. Y debo decir que aunque naturalmente no queríamos que eso sucediera, pero tampoco hubo un rechazo. ¿Por qué? Porque esa película no se hizo para obtener riqueza, para obtener beneficios, se hizo para mostrarla al mundo. O sea que mientras más gente la vea, no importa que sea pirateada, nos alegramos. Claro que sí, claro que sí. Y sabemos que mucha gente, bueno, mojó sus ojos muchas veces, muy repetidas veces, en cada escena que se vio en la película. Ángel, ¿cuál es tu presente hoy día? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, yo sigo trabajando, a pesar de ya tener... La revista, exactamente. El próximo mes cumplo 83 años, pero sigo trabajando, produciendo y sobre todo nunca lo he dejado de hacer desde muy jovencito, estar dentro de la realidad cubana, o sea, participando en cada uno de los esfuerzos por la libertad de Cuba. En los últimos tiempos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Miami y cuando he tenido oportunidad de salir del país, pues es mantenerme en comunicación con la vanguardia del pueblo cubano, que son los jóvenes. Los jóvenes, los que gritan patria y vida. A esos yo participo en otras organizaciones, no solamente en Plantado, en el Instituto de la Memoria Histórica, en el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, y en cada una de estas organizaciones me entrego y en los últimos tiempos me entrego sobre todo para entregar la bandera a los jóvenes que están ahora saliendo a la calle y que están demostrando que siguen amando a Cuba, que aman a Cuba y que han ido comprobando. Yo creo que la película Plantado un poco ayudó a esto, porque era desconocido para muchos cubanos, la mayoría de los cubanos desconocía lo que estaba pasando en Cuba en cuanto a represión en las prisiones. Y esto ha servido un poco de abrir los ojos y además de brindar esperanza y fortaleza a la juventud cubana. Sé que en un momento determinado de tu vida tuviste la oportunidad
de conocer a Pedro Luis Boitel, inclusive te causó una gran emoción y hasta brotar tus lágrimas cuando fue su muerte. ¿Qué recordás de él? Pero Luis era lo que se muestra en su vida y en su muerte. Era un patriota incansable, terco en cuanto al fortalecimiento de sus principios. O sea, decía, yo tengo que hacer esto por la libertad de Cuba, y lo cumplía. Y la muerte es el cumplimiento precisamente de su voluntad por la libertad. Muy inteligente y buen compañero. Lo conocí en la prisión, no lo conocía antes, y verdaderamente todavía cuando veo la película Plantados, que es una de las pocas cosas que sale que son completamente reales, o sea, que se describe un hecho real con el nombre, quiero decir, con el nombre, porque los otros hechos son con otros nombres, pero en el caso de Pedro Luis se puso su nombre, Pedro Luis, cuando es sacado en huelga de hambre, muere en huelga de hambre en la prisión del Príncipe. El otro día tuve la suerte de cruzarme con Conte Agüero. ¿Cuál es tu relación con Conte Agüero? No, al contrario, somos amigos. Contrarruedo, por cierto, quienes no están al tanto de su existencia, periodista cubano, político, y que ya está montado en los 100 años. ¿Qué te parece? Y todavía, ¿sí? Y todavía años, canta y todo. Todavía canta, recita y tiene la mente clarísima. Es impresionante. Yo siempre, impresionante, pero además déjeme decir a usted y a Camino y a los que nos están viendo, mi decisión de dejar de simpatizar. Yo no fui revolucionario, yo no luché por la revolución, pero sí al principio simpatizaba con la revolución y con Fidel Castro, en los primeros, muy primeros tiempos. Y quien me hizo a mí, de verdad, decir, no, espérate, esto es comunismo, yo no puedo seguir ni simpatizando con esto, yo tengo que enfrentarme a esto, fue Luis Conte Agüero, cuando su trabajo periodístico fue violado, fue atacado, siendo amigo de Fidel Castro, ¿no? Y cuando sucedió eso en 1959, yo dije, no, hasta aquí, ya. Y yo se lo cuento siempre a Luis, pues somos grandes amigos. Él lo ha podido ayudar en algunas de las ediciones de sus libros también. Libros que yo tengo aquí en mi biblioteca como si fueran un brillante, un valor incalculable, la verdad. Los tengo aquí, y gracias a Luis que me los regaló. Bueno, cerramos. Miguel, vamos a ir cerrando. Lo tienes a Defana a tu disposición. Te agradezco, Agustín. Bueno, Ángel, la verdad es un honor realmente conocerte, poder dialogar contigo, haberte entrevistado junto con Agustín. Espero poder ver la película entera, he visto los cortos. Sí, espero que sí. He visto algunas partes, cortos, he visto algo de material. Bueno, también he visto parte del caballo. Hemos conversado con Lilo también. Sí, excelente persona, aparte siempre que lo llamo a Lilo me atiende, siempre predispuesto, muy amable, muy abierto de mente, un artista muy grandioso, ¿no? Estamos pensando, de hecho, hacer una película próximamente. Fue una idea que se me ocurrió, se la planteé a Lilo, le gustó, pero teníamos que juntar los fondos para poder hacerla. De hecho, bueno, yo continúo con mi trabajo de investigación, investigando al régimen comunista. De hecho, estoy investigando acá parte del régimen comunista que está adoctrinando niños en las escuelas en el Chaco, en Resistencia, por medio de una persona que se llama Meregildo, que es dueño de todo un barrio, 4 escuelas, una biblioteca, 3 fundaciones y 5 medios de comunicación. Anticapitalista también, ¿no? Es decir, tiene un imperio capitalista, ¿no? Porque hay que ser propietario de todo eso, que lo hizo empezando trabajando como ayudante de albañil. Te da bien ese trabajo, por lo visto te da para comprarte un barrio entero, 4 escuelas, 3 fundaciones, 5 medios de comunicación y 2 medios sociales, socialistas comunistas, agrupaciones socialistas comunistas. Uno es de la mujer y el otro es de ella.
Y todo tiene el nombre de ellos, del padre, como si fuesen, no sé, Dioses. eminencias culturales o personas, no sé, de premio Dioses. Nobel, ¿no? Dioses, claro. Y el que aparentemente maneja todo esto del señor Meregildo, que está atrás de cada rinconcito, en cada rincón lo he visto, lo he encontrado, es el señor Juan Martín Guevara de la Serna, el hermano menor del Che Guevara. Sí, está en cada rincón de los proyectos y las cuestiones de Meregildo, está Guevara de la Serna. Muy raro, ¿no? Que de hecho le cambiaron el nombre a la avenida San Martín y le pusieron Avenida Ernesto Che Guevara, y en un video donde yo lo publico en uno de los periódicos, está el hermano del Che Guevara hablando, comparando al Che Guevara con San Martín. Como si fuese un prócer igual que San Martín, como fue un asesino y un ladrón el tipo. Absolutamente. Yo tuve una experiencia de las más interesantes que he tenido en mi actual político. Viajé varias veces a Argentina en la década del 90, principios del 2000, y estuve en una oportunidad con Orlando Gutiérrez y con Silvio Irión, bueno, que estaba Eusebio Piña, Mario Chávez también, que Mario Chávez estuvo 30 años preso y fue del asaltante a Moncada y del Granma, o sea, del grupo con Fidel Castro, pero cumplió 30 años de prisión por oponerse al comunismo. Y estábamos en la Universidad de Rosario, y cuando entramos, yo no se me olvida, porque era no pasarán y todo eso en el lobby, ¿no? Y íbamos a dar una conferencia en aula de ciencias sociales. Estaba repleto de estudiantes para escucharnos a nosotros. Y nosotros nos habíamos dicho, no vamos a mencionar el Che Guevara. Imagínate, en Rosario, en la universidad, no vamos a mencionar, vamos a hablar de derechos humanos y de democracia, etcétera, y no mencionamos al Che Guevara. Pero cuando empiezan las preguntas, uno de los alumnos habían 2 o 3 alumnos que estaban allí para buscar problemas, y entonces él habla de Che Guevara, y entonces dice menciona como que Che Guevara, nuestro Che Guevara, algo así. Yo, a mí no se me olvida, otros alumnos sabían, no, nuestro no, será tuyo. No, que no es mío, porque Che Guevara no era democrático. Ahí en la Universidad de Rosario yo tuve esa experiencia anti-Guevara, de que habían jóvenes argentinos que no creían en él. Realmente, de verdad, que es un asesino. Ángel, si no fue... perdón, Agustín. No, dale, cerrá. Bueno, es que lamentablemente nos han vendido una publicidad donde lo han presentado al Che Guevara como un héroe y no como lo que realmente fue. Porque, a ver, yo como ciudadano, sea argentino, sea el país que sea, ¿qué derecho tengo yo de ir a un país vecino a fusilar gente porque piensa diferente, a apropiarme del país y después hacerme director de un banco como lo hizo Guevara? Vos te vas a Córdoba, la Casa de Córdoba la convirtieron en un museo, como si fuese, como si fuese un historiador famoso, un artista reconocido. Cuando el tiempo lo único que hizo fue matar gente que pensaba diferente. Sí. Yo la verdad que no entiendo ese concepto. Bueno, también es la publicidad que nos han metido en toda Latinoamérica, haciéndonos creer que el tipo es un héroe, que ha ido a libertar Cuba, cuando no libertó nada, fue a robarse un país y a asesinar cubanos, ¿no? No, y a imponer un sistema de miseria y de esclavitud, que ese es el sistema que quiso llevar después a Bolivia y que quiso llevar a otros lugares, que quiso llevar al Congo, en África. O sea, un sistema demostrado que es un sistema de esclavitud y de miseria. El comunismo que Che Guevara promulgaba y que defendía y que luchaba por él es un sistema fracasado, un sistema represivo, un sistema totalitario, un sistema que quita la libertad y que lleva a los pueblos a la miseria. Sí, es el mismo sistema que tiene China, justamente, que fue el que trasladó a Rusia, al sur de Alemania y al norte de Corea. Correcto, igualmente. Ángel, tenemos que cerrar, se nos fue el tiempo, pero quiero preguntarte y brevemente que me respondas, ¿qué confianza, qué fe, cómo ves el proceder de los jóvenes cubanos que hoy siguen saliendo a la calle a costa de perder la libertad, a costa de perder la vida, a costa de ser absolutamente más castigados?
pero que siguen teniendo fe en la posibilidad de cambiar la historia. ¿Cómo ves eso? Es indetenible. Ya eso no, el régimen puede militarizar más el país, puede seguir poniendo condenas altas como está haciendo, pero es indetenible ya el final del sistema totalitario comunista en Cuba. Los jóvenes desprecian a Díaz-Canel, lo desprecian. Raúl Castro nunca ha sido líder. El Partido Comunista nunca de verdad ha sido un partido represivo, o sea, que ha mantenido el poder, pero incluso es muy sospechosa, por ejemplo, la muerte tan reciente de altos militares en Cuba. Cualquier cosa puede estar sucediendo, y de lo que estamos seguros absolutamente es de lo que los jóvenes quieren vivir en libertad y ya han perdido el miedo. Lo gritaban el 11 de julio, no tenemos miedo, y eso es tan importante que eso es lo que va a dar al traste con el régimen comunista en Cuba. Todavía queda esa fuerza de los jóvenes, como hace poco se presentaron en el Vaticano frente al Papa y fueron replegados, fueron prácticamente anulados de ahí, pero que fueron con la valentía del reclamo, la valentía de querer otra Cuba. Ángel, te agradezco infinitamente esta atención de conversar unos minutos contigo, con nosotros, y evidentemente quedamos muy agradecidos. Yo te deseo lo mejor, un año próspero no solo para vos, tu familia, sino para toda la comunidad de cubanos que sigue luchando por la libertad de Cuba. Muchas gracias y siempre estamos a vuestra disposición. Miguel, cerrá, por favor, tenemos que salir. Bueno, les agradezco mucho, te agradezco mucho a vos personalmente por el espacio, el aire, y permitirnos a todos los que queremos comunicar algo, darnos el espacio y la oportunidad de salir al aire. Acá, por ejemplo, trato de hacerlo lo más corto posible. El 99,9% de los comunicadores, es decir, nuestros colegas, están vendidos a este partido comunista, ¿sí? Ellos son los que están haciendo la propaganda y difundiendo, como los ponen como héroes para que la gente los elija y le hacen creer que es igualdad, que son un montón de cosas, que son todas unas patrañas, mentiras, con lo cual confunden a la gente y no le dan conocimiento. Yo lo que le propongo a la gente es que agarren un libro de historia, de donde sea, si es más antiguo mejor, donde pueden tener toda la información histórica, tanto de América como de Europa, de Occidente en general, y de Oriente también, para que puedan hacer un análisis comparativo, para saber de dónde viene el comunismo, cómo nace el comunismo, y cómo se traslada, cómo se está trasladando a América el comunismo. Cuando el comunismo, es decir, China, jamás abolió la esclavitud. Occidente sí la abolió, en el año 1810. La esclavitud de vientre fue abolida. China nunca abolió la esclavitud. Imagínate, fuera del puerto de Buenos Aires, en alta mar, a poquitos kilómetros del puerto, hay barcos, ciudades que son barcos, donde están fabricando ropa, y los que trabajan son niños, adolescentes, adultos, de todas las edades, prisioneros. Todos prisioneros trabajando a cambio de un plato de arroz. Bien, gracias Miguel. Gracias Ángel, un gran abrazo, felicidades. Abrazo para los dos, un abrazo para la audiencia. Hacemos una pausa y venimos enseguida.